Bueno, pues muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos de nuevo. Vamos a continuar con la sesión de esta tarde y me toca presentar al ponente de la sesión que comienza en este momento, Juan Manuel Aragüés, que, bueno, ayer Silvia hablaba de la doble militancia. Yo lo que podría decir de Juanma es que quizá lo más significativo que podría decir de él es que ha hecho de esa doble militancia académica y política un eje que vertebra una vida personal y una vida intelectual y una vida, digamos, pública de una envidiable coherencia, ¿no? Quizá los que no sois de Aragón no lo sepáis, pero el compromiso, digamos, político y militante de Juanma, en fin, se hunde en lo más lejano de los tiempos. Yo creo que ¿con cuántos años eras? Me has llamado viejo directamente. No, pero no es frecuente que un partido político elija como un secretario general a alguien que tiene menos de 30 años, y fue el caso de Juanma con relación a su época de militancia en el Partido Comunista de Aragón. Y desde entonces, digamos, si hay algo que le honra es la enorme voluntad y yo diría que hasta paciencia que ha tenido para contrarrestar esa inercia suicida de la izquierda y en general del pensamiento progresista, que es su tendencia a la disgregación. Los que no sois, repito, los que no sois de Aragón, no lo sepáis quizá con esa claridad, que lo sabemos los que vivimos aquí o los que compartimos parte de nuestra vida con él, pero es envidiable la paciencia con la que Juanma intenta suturar los desperfectos de las izquierdas en sus intervenciones políticas, en sus intervenciones en la prensa y en sus libros, de los cuales me voy a limitar a comentar en este momento, además de pausa publicitaria, el último, el dispositivo Karl Marx, Potencia política y lógica materialista, que es uno de los varios que Juanma va a producir en el marco de este proyecto de investigación. No lo he dicho, pero paso a decirlo ahora. Juanma es el investigador principal también del proyecto que acoge este congreso, y lo cierto, y le vuelvo a dar las gracias, aunque lo hice ayer, que es el responsable último de que esto esté saliendo tan bien como creo que está saliendo. Así que sin más, Juanma, tienes la palabra. En principio, que son 45 minutos. Vale, pues te haré un aviso por si acaso lo necesitas. Muchísimas gracias por todo, por esta vida que compartimos casi a diario y sobre todo por la organización de este excelente congreso. ¿Vale? Bueno, muchas gracias, Luis, por tu cariño. Bueno, algo he aprendido en este congreso, y es que un organizador de congresos nunca tiene que hacer una ponencia, porque tiene la cabeza en otro sitio, ¿no? Pero bueno, intentaré aterrizar en lo filosófico y cumplir con el cometido que se espera, que es que desarrolle una ponencia cuyo título es La trampa de la identidad o sobre cómo construir un sujeto antagonista. En realidad es un tema que esta mañana me lo comentaba un amigo. Es algo sobre lo que llevo dando vueltas durante muchísimo tiempo. Quienes me hayáis escuchado hablar en otras ocasiones, pues reconoceréis buena parte de lo que voy a decir. Lo que pasa es que, como entiendo que los matices y las puntualizaciones son importantes, creo que el texto merece la pena, o el planteamiento que voy a hacer aquí merece la pena en la medida en que intenta incidir en alguno de los debates que de una manera más potente se están produciendo en este momento. O sea que es un texto, o es una ponencia en cierto modo de intervención política, de intervención de coyuntura, para reflexionar pues sobre cómo podemos construir sujeto político en la actualidad, dando contestación a las eventualidades que se van produciendo en el marco de la izquierda. Yo entiendo
que la construcción de sujeto es la batalla fundamental de la política contemporánea. Eso lo he repetido hasta la saciedad, acogiéndome al planteamiento que hacía Jesús Ibáñez, ¿no?, el sociólogo Jesús Ibáñez, cuando decía aquello de que el sujeto es el objeto mejor construido por el capitalismo. Me parece una frase de una enorme lucidez. Si aceptamos ese planteamiento, si aceptamos la potencia de construcción de subjetividad por parte del capitalismo, entenderemos que una política que se quiera antagonista, una política que se quiera anticapitalista, pues tiene que entrar en esa batalla de construcción de sujeto. Pero habría que ver qué perfiles tiene ese sujeto, cómo definimos ese sujeto. Y lo primero que cabría decir con respecto a ese sujeto es que es un sujeto que no debe estar marcado por la identidad. Por eso hablo de la trampa de la identidad. No es un sujeto que se pueda definir de una manera estricta, específica, desde una perspectiva teórica, porque además, como Marx plantea en algunos de sus textos, el sujeto acaba conformándose en la práctica. El sujeto no es algo teórico, el sujeto es un devenir que se produce en la práctica. Y solamente desde el posicionamiento de los cuerpos en las luchas cotidianas podemos hablar de un sujeto. La teoría puede ser un apoyo, puede ser una ayuda, pero solamente la práctica es la que nos va a definir lo que sea un sujeto en un proceso de lucha. Por eso, y me he dado cuenta incluso preparando esta intervención, me siento más cómodo utilizando un concepto como el de multitud. Me siento más cómodo utilizando un concepto como el de multitud precisamente por la abstracción del concepto. Mientras que el concepto clase pues, es un concepto pues, que remite en cierto modo a una identidad. El concepto pueblo, aunque más abstracto, también puede cobijar una cierta identidad. Creo que el concepto de multitud tiene la capacidad de hablarnos de un sujeto que es el fruto de un proceso de construcción. Y por eso yo tiendo a utilizar el concepto de multitud, aunque, y también esto lo quiero precisar, creo que no tiene ningún sentido que establezcamos debates sobre qué concepto utilizamos para definir al sujeto. Lo digo porque muchas veces cuando utiliza el concepto multitud empieza a generar sarpullidos en determinada gente, mientras que cuando se utiliza el concepto de pueblo pues genera sarpullidos en otra gente. Yo creo que eso son cuestiones pues, excesivamente banales como para que susciten conflicto entre quienes pretendemos construir un sujeto. ¿Por qué la trampa de la identidad? ¿Por qué hablo de la trampa de la identidad? Pues porque yo creo que en los últimos tiempos, desde cierta izquierda, se está lanzando un debate, un planteamiento, que bajo capa de crítica a las políticas de identidad, que yo creo que son criticables, las políticas de identidad, en realidad no se da cuenta de que está defendiendo otra política de identidad. Es decir, que, por decirlo de una manera rápida, esta especie de repliegue obrerista que se observa en algunas posiciones políticas y teóricas, en realidad no es una crítica a la identidad, es la defensa de otra identidad. Y creo que debemos hacer política superando las políticas de identidad. Esta posición de la izquierda, de cierta izquierda, con respecto a la cuestión de la identidad, se ha articulado sobre la crítica de dos conceptos. El primer concepto es el concepto de posmodernidad. Yo pensaba que no iba a volver a hablar de posmodernidad, porque ya es un concepto que en cierto modo me aburre, y eso que el libro anterior a este último versaba sobre la posmodernidad. En su título hacía referencia al concepto de posmodernidad, que ha sido un concepto que me ha interesado durante un cierto tiempo, pero pensaba que era un debate pues, que ya estaba muerto, que ya no tenía mucho sentido, y sin embargo
vengo observando de un tiempo a esta parte cómo desde ciertos sectores de la izquierda se sigue utilizando el concepto de posmodernidad desde una perspectiva absolutamente crítica y como una especie de arma arrojadiza con respecto a otros sectores de la izquierda, ¿no? Recuerdo hace bastante tiempo cómo en la conversación con un amigo que había estado en Venezuela, él llegaba a la conclusión de que el problema en Venezuela, estoy hablando de hace 6 años o 5, era que el poder lo habían tomado los posmodernos, ¿no? Entonces yo me quedé absolutamente descolocado cuando nunca se me hubiera pasado por la cabeza que el problema que podía existir en Venezuela era que fueran los posmodernos los que habían tomado el poder, ¿no? Hay una crítica a este concepto de posmodernidad que yo quería haber abandonado ya, pero no me resisto una vez más a entrar en este debate porque, en cierto modo, me parece que tiene algunos aspectos que es importante precisar, ¿no? Cuando se hace una crítica de la posmodernidad desde estos sectores, lo que yo veo es que hay, sobre todo, una falta de rigor materialista. Falta de rigor materialista en el sentido en que incluso he llegado a leer que se acusa a la posmodernidad de ser una especie de creación de laboratorio con el objetivo único y exclusivo de acabar con el marxismo, ¿no? Claro, entender desde una perspectiva materialista que algo puede ser el fruto exclusivo de un experimento de laboratorio, que un proceso discursivo tan potente como el posmoderno puede ser solamente el resultado del empeño de unas élites universitarias, creo que no responde a nuestra lógica de análisis, a nuestra lógica de análisis materialista. Desde mi punto de vista, la posmodernidad es simplemente un momento histórico. Estamos viviendo la posmodernidad, querámoslo o no querámoslo, somos posmodernos, estamos viviendo tiempos posmodernos, de la misma manera que en un determinado momento se vivió la modernidad. Y de la misma manera que hay diferentes modernidades, que no es lo mismo Descartes que Spinoza, no es lo mismo Hegel que Marx, hay diferentes posmodernidades. Y no se puede tirar a toda la posmodernidad a la basura. Es una barbaridad tirar todo el discurso posmoderno a la basura. Porque dentro de la posmodernidad, como luego analizaré, creo que también existe un perfil sistémico, por decirlo de alguna manera, y existe un perfil crítico. Y de lo que se trata, permitidme que cite a Lenin, ¿no? Permitirme que cite a Lenin y diga aquello de que las dos culturas dentro de una cultura. En toda cultura hay una tensión entre un momento, entre posiciones de carácter progresista, avanzado, y posiciones de carácter reaccionario. Y en ese sentido podemos encontrar esos perfiles en la modernidad y podemos encontrar esos perfiles en la posmodernidad. Por lo tanto, no creo que sea una estrategia legítima el hacer una descalificación de todos los discursos que podamos cobijar bajo el paraguas de posmodernos. Es más, creo que la solución a muchos de nuestros problemas políticos pasan por nutrirnos de ese tipo de discursos. Es más, siguiendo lo que es una de las enseñanzas fundamentales del señor que nos convoca aquí, que es Karl Marx, ¿no? que tuvo la enorme capacidad de leer de manera no sectaria en el entorno teórico y político de su época. Que no solamente leía a aquellos con los que se sentía cercano, sino que leía también a todo aquel que él entendía que le podía aportar algún elemento para el conocimiento de la sociedad de su momento. Crítica, por lo tanto, de la posmodernidad y crítica también, mucho más potente, mucho más evidente, de lo que se define como diversidad, que yo traduciría también como diferencia, ¿no? Crítica de la
crítica de la diferencia. Desde el planteamiento, desde la idea de que la defensa de la diversidad, la defensa de la diferencia, en realidad es una manera de hacerle el juego al neoliberalismo. Y que las políticas de la diferencia son políticas emanadas directamente de los planteamientos neoliberales, ¿no? En este sentido, Zizek, yo creo que yerra completamente el tiro cuando, en su lectura de mayo del 68, ¿no? La lectura que Zizek hace de mayo del 68 como un momento no de efervescencia política, no de recuperación, de impulso por parte de la izquierda, sino precisamente de ruptura con una tradición que era la que fundamentaba el discurso crítico y, por lo tanto, un momento de declive de los procesos políticos transformadores. Yo creo que esto lo ha señalado muy bien Santiago Castro en su magnífica monografía sobre Zizek, y creo que intentar hacer una lectura del 68 desde una perspectiva tan desacreditadora no es de recibo, y no es de recibo sobre todo precisamente si nos remitimos a qué está haciendo la izquierda de la que nos podríamos reivindicar en estos momentos, en ese momento del 68. Porque precisamente los debates que atraviesan a la izquierda en el entorno del 68 son los debates que intentan reflexionar sobre la diversidad, sobre la diferencia, sobre los nuevos sujetos políticos que están apareciendo en la sociedad como fruto del desarrollo del capitalismo. Y podemos citar nombres tan poco sospechosos como el de Herbert Marcuse, ¿no? Y Herbert Marcuse empieza en ese contexto a teorizar sobre los nuevos sujetos, sobre la insuficiencia de la clase obrera como sujeto revolucionario y la necesidad de buscar sujetos complementarios, no sujetos alternativos, sino sujetos complementarios a la clase obrera, de tal manera que se pluralice el sujeto político. Teorización en la que también entra, por cierto, Jean-Paul Sartre en algunos de sus textos, ¿no? Entonces, precisamente es ese momento de mayo del 68 en el que ciertos sectores del marxismo empiezan a hacer una lectura más rica de las contradicciones sociales y empiezan a darse cuenta de la existencia de otros perfiles, de otras problemáticas que atraviesan al capitalismo, como pueden ser el feminismo, el ecologismo, el pacifismo, la relación norte-sur, que deben ser articuladas en un sujeto político más amplio que al que hasta ese momento se había hecho referencia, que es la clase obrera. ¿Cuál es el resultado de estas críticas, de esta cierta izquierda en su repliegue obrerista? Pues el resultado, desde mi punto de vista, y como ya apuntaba, es otra política de la identidad que no nos saca de los problemas de la identidad. Porque, como he comenzado diciendo, yo soy crítico con las políticas de identidad, porque entiendo que su principal problema es que son políticas etimológicamente idiotas. Y me explico, idiotas en el sentido griego de idion, de ir a lo particular, es decir, ser políticas que son incapaces de salir de su estrecho margen de intereses para ir hacia lo koinon, hacia lo común. Porque desde mi perspectiva, de lo que se trata es de pasar de políticas idiotas a políticas, y permitidme el neologismo, koinotas, que partan de lo koinon, que partan de lo común, y que intenten articular un sujeto sobre la base de ese común que debemos construir. Ciertamente hay una posmodernidad idiota. Hay una posmodernidad idiota. Hay una posmodernidad que hace una lectura de la diversidad, de la diferencia en clave identitaria. Curiosamente es una posmodernidad, entiendo yo, que
hunde sus raíces en planteamientos platónicos y hegelianos, que se nutre que no es capaz de romper el cordón umbilical con esa tradición de pensamiento idealista que ha sido dominante en el devenir occidental. Una posmodernidad idiota que, tomando como fundamento el concepto de identidad en Platón o en Hegel, va a desarrollar una concepción de la diferencia en la que de lo que se trata es de promover la diferencia. Hastiados de la identidad, hastiados de la igualdad, hastiados de la semejanza, estas políticas, estos planteamientos, lo que tratan es de promover la diferencia, incentivar la diferencia. Yo creo que el ejemplo más claro de este planteamiento teórico lo tenemos en Jean-François Lyotard. Lyotard con su concepción del diferendo. Fijaos que diferendo, el concepto de diferendo, el libro de Lyotard, Le Différent, que en castellano hemos traducido muy mal como la diferencia, no es la diferencia, es el diferendo, claro, es una barbaridad traducirlo así al castellano. El diferendo, que es evidentemente un neologismo, el diferendo tiene esa ND que en latín, ayer me hicisteis hablar latín, pues hoy voy a seguir con el latín, esa ND hace referencia a las formas de obligación, la lleva el gerundio, el gerundivo, que son formas de obligación en latín, que nos indican lo que hay que hacer. Es decir, le différent es lo que tiene que diferenciarse. El diferendo es aquello que nos obliga a diferenciarnos. Y nada más fácil hay que diferenciarse del que tienes a tu lado. Buscar la diferencia, lo sabemos por experiencia histórica, buscar la diferencia entre nosotros y nosotras es lo más sencillo del planeta. Es más, esa ha sido nuestra práctica política habitual. Buscar las diferencias, evitar el encuentro. Lyotard tanto propugna este planteamiento que acaba en el concepto de archipiélago, ¿no? Ese concepto de islas aisladas, incomunicables, porque cada una tiene su propio lenguaje y por lo tanto no se pueden comunicar entre ellas. ¿Cuál es el resultado de las políticas de la diferencia desde mi punto de vista? El cortocircuito de la política. No se puede hacer política, porque solamente estamos atentos a nuestra idiocia, a nuestro pequeño espacio de interés. Por lo tanto, insisto, sí, es cierto, y estos análisis desde estas posiciones tienen algunos elementos a los que hay que atender. Me parece interesante prestarles atención, pero también me parece interesante polemizar con ellos para establecer el campo de juego, ¿no? Digo que tienen elementos de interés y señalan esa idiocia de una cierta posmodernidad en la que la reivindicación de la diferencia nos pierde en propuestas políticas y en actitudes políticas, pues que muchas veces, lejos de promover un sujeto amplio, a lo que nos llevan es a la más estrecha al más estrecho de los aislamientos, ¿no? Pero yo entiendo que existe otra posmodernidad. Hay otra posmodernidad. Hay otra posmodernidad que apunta en una dirección muy diferente a esta. Una posmodernidad que, en lugar de hundir sus raíces en la tradición idealista, lo hace en la tradición materialista. Y es una posmodernidad que hunde sus raíces, en primer lugar, en Spinoza. Pero también en Marx. Y es una posmodernidad que entiende, que hace una defensa de la diferencia, pero de la diferencia no como algo que se deba promover, sino como un dato, como una realidad,
como algo con lo que tenemos que manejarnos de manera directa. Por eso digo que esto lo encontramos de una manera inmediata en el materialismo spinosiano, en la antropología spinosiana, en la que Spinoza nos recuerda en numerosas ocasiones que la naturaleza humana tiene carácter individual, que los sujetos somos diferentes los unos a los otros. No solamente somos diferentes los unos a los otros, sino que incluso somos diferentes con respecto a nosotros mismos, ¿no? Cuando dice aquello de que un mismo objeto puede afectar de manera diferente a un mismo sujeto en momentos diferentes. Es decir, la diferencia es algo tremendamente presente en la reflexión spinosiana, y nos habla de una subjetividad atravesada por la diferencia. Algo que también podemos encontrar en Marx, algo que también podemos encontrar en Marx, aunque esto ha sido muy poco subrayado en la tradición marxiana, muy poco subrayado en la tradición marxiana, que yo creo que ha sido demasiado perezosa, que ha funcionado demasiado a golpe de tópicos. Y si algo descubres cuando relees a Marx, y esto me ha ocurrido a mí en el proceso de preparación de este libro, es que si lees a Marx te enteras de muchas cosas que si eres marxista no sabes. Sí, porque, y lo digo como alguien que se ha reclamado marxista durante muchísimo tiempo, y no tengo ningún problema en seguir manteniendo la etiqueta, ¿no? Pero creo que que vivimos de muchos tópicos construidos, y que, sin embargo, Marx tiene una riqueza que nos permite desmontar esos tópicos, partiendo también de la realidad de que Marx es un autor múltiple. Marx es un autor con muchísimos perfiles, en el que quizá podamos encontrar frases para defender posiciones bastante alejadas entre sí, ¿no? Pero yo creo que no es hacer justicia a Marx el entender que aquello que caracteriza al sujeto es su posición de clase, y punto. Eso es una visión de Marx muy perezosa, eso es una visión de Marx muy pobre, porque recordemos la tesis sexta sobre Feuerbach, en la que dice: la esencia humana es el conjunto de las relaciones sociales. El conjunto de las relaciones sociales. Es decir, aquello que me caracteriza como sujeto es el conjunto de las relaciones sociales. Evidentemente que la clase tiene un peso. Evidentemente la clase tiene un peso ahí, sin ninguna duda, porque es una relación social fundamental, sobre todo cuando Marx está escribiendo. Marx utiliza un concepto, creo que ayer alguien lo mencionó en algún momento, pero Marx utiliza mucho el concepto de vida. Utiliza mucho el concepto vida. En esa frase archifamosa de la ideología alemana: no es la conciencia la que determina la vida, sino la vida la que determina la conciencia. Pero fijaos que Marx dice la vida, con la pluralidad que eso implica. Es decir, nuestra conciencia está constituida por el conjunto de nuestras vivencias, por todo aquello que vivimos. Claro que en el 19 la conciencia de un obrero, la vida de un obrero, está constituida en un 90% por su relación laboral. ¿Cómo va a ser de otro modo en sujetos cuya práctica les lleva a estar 6 o 7 días a la semana durante 10 horas en su puesto de trabajo? Su vida, evidentemente, su relación social fundamental es la relación laboral, la clase a la que pertenecen. Sin embargo, si ayornamos a Marx, si traemos a Marx a la actualidad y utilizamos ese concepto vida, veremos que nuestra vida, la vida del trabajador, de la trabajadora, en estos albores del siglo XXI, tiene unos perfiles bastante diferentes a los que tenía el trabajador del siglo XIX. Es decir, las relaciones sociales se han enriquecido. Es decir, en Marx ya tenemos la enunciación de que el sujeto es el conjunto de sus relaciones sociales. Ya tenemos esa enunciación. Marx ya nos está diciendo que el sujeto está atravesado por una multiplicidad de relaciones sociales. Por su trabajo, por sus relaciones familiares,
por sus relaciones de amistad, por las prácticas que pueda realizar. Pero si además traemos esa reflexión al presente, podremos darnos cuenta de que nuestras relaciones sociales en la sociedad del siglo XXI son muy diferentes a las del XIX. Incluso yo me atrevería a decir, que en nuestras sociedades contemporáneas una de nuestras relaciones sociales fundamentales pasa por estos instrumentos, por todo lo asociado a la tecnología, y que eso nos constituye también como sujetos. Es decir, Marx lo que nos está hablando, por lo tanto, también es de una antropología de la diferencia. Marx está desarrollando una antropología de la diferencia. Es más, el comunismo en Marx no es una sociedad de la igualdad, es una sociedad de la diferencia. Vayamos a la crítica del programa de Gotha. En la crítica del programa de Gotha, ayer que hablábamos de la dictadura del proletariado, cuando habla de la igualdad, habla de será precisa una legislación igual en el proceso de transición, porque como venimos de una situación de desigualdad social, que es el capitalismo, necesitamos un momento de transición de igualdad, pero la sociedad resultante será una sociedad regida bajo la divisa de cada cual según su capacidad y a cada cual según su necesidad. Es decir, para Marx el derecho de una sociedad comunista es un derecho atravesado por la diferencia, en réplica del carácter diferente del sujeto social. Decía que, por lo tanto, hay una posmodernidad, otra, una posmodernidad coinota, una posmodernidad coinota. Esto lo apunta de una manera magnífica, yo creo, Gilles Deleuze. Gilles Deleuze, en su Diferencia y repetición, que para mí es el tratado de ontología más importante del siglo XX, ya quisiera Heidegger, en Diferencia y repetición dice, lo digo de manera muy resumida, dice, hay dos maneras de interpretar la diferencia. Solo lo semejante difiere, o solo lo diferente se asemeja. Y dice, puede parecer que estamos diciendo lo mismo, que estamos haciendo un juego de palabras. Dice, en absoluto. Esto implica dos perspectivas políticas completamente diferentes. Y añade, y una de ellas puede cambiarlo todo. Acaba diciendo, una de ellas puede cambiarlo todo. Y yo entiendo que se está refiriendo precisamente a esta concepción de la diferencia como origen. Si partimos de la idea de que somos diferentes, si partimos del hecho de que somos diferentes, la única política que cabe es la política del encuentro. No cabe otra política. Mientras la política de la identidad, con su voluntad de propugnar la diferencia específica, nos aleja, el reconocimiento de nuestra diferencia constitutiva, el reconocimiento de que somos diferentes de partida, solamente nos deja un camino político, el del ensayo de recorrer un camino común. Y cuando digo común no digo universal, no digo universal porque no voy a entrar en esta cuestión que sería, si queréis luego la podemos abordar en el debate, pero yo creo que desde una posición materialista no se puede defender el universalismo, porque siempre hay un conflicto, siempre hay un antagonismo social, siempre un proyecto político en favor de la mayoría social va a tener enfrente alguien con el que tendremos que enfrentarnos. Es decir, no estoy haciendo un planteamiento buenista, que desde la diferencia vamos a conseguir el reencuentro universal de los sujetos. No, esto es un planteamiento de lucha, es un planteamiento de enfrentamiento, es un planteamiento de ver cómo podemos constituir un sujeto lo más amplio posible para confrontar con esa minoría social que está generando el desastre social en el que vivimos.
Ayer Silvia decía una cosa que a mí me pareció de una extrema lucidez, que por otro lado me sorprendí de no haberlo escuchado más veces o haberlo teorizado más veces cuando estableciste la contraposición o la diferenciación entre que la dialéctica fundamental no era entre capital y trabajo, sino entre capital y vida. Y aquí cogemos el concepto marxiano también. La contradicción fundamental en la que nos estamos moviendo ahora es la contradicción entre capital y vida. El capital está poniendo en riesgo la vida en todas las dimensiones que le podamos dar a esa palabra. La vida del planeta, la vida de la especie humana. Por lo tanto, la apuesta por una política del encuentro y por una política de lo común es una apuesta que parte también de la idea del necesario conflicto frente a aquellos que generan la situación en la que nos estamos desenvolviendo. ¿Desde dónde abordar la cuestión del sujeto antagonista? Desde mi punto de vista, desde dos cuestiones. Una ya la he enunciado, la diferencia. La diferencia que nos constituye. La segunda, la práctica. La práctica. Y esta es una cuestión que nos remite directamente a Marx. En concreto, a su tesis tercera sobre... tesis segunda sobre Feuerbach. En la tesis segunda sobre Feuerbach dice lo siguiente: el problema de si al pensamiento humano se le puede atribuir una verdad objetiva no es un problema teórico, sino un problema práctico. Es en la práctica donde el hombre tiene que demostrar la verdad, es decir, la realidad y el poderío, la terrenalidad de su pensamiento. El litigio sobre la realidad o irrealidad de un pensamiento que se aísla de la práctica es un problema puramente escolástico. Es decir, pretender resolver una cuestión en el ámbito de la práctica, de la teoría, es escolástica. Intentar solventar el problema del sujeto político en la cuestión de la teoría es escolástica. La única manera de solventar la cuestión del problema político es en la praxis. Es la práctica la que va a definir qué es un sujeto político, qué constituye el sujeto político. Es más, Marx lo apunta en diferentes textos. Lo apunta en un texto de Miseria de la filosofía, en ese diálogo que tiene con Proudhon, en el que apunta cómo la clase social, los obreros en un determinado momento constituyen una clase social de cara a los capitalistas, pero añade, pero no la constituyen todavía con respecto a sí mismos. Solamente en el momento de la práctica política se constituyen en clase. Solamente en el momento en el que dan el paso a la política se constituyen en clase. Es decir, ¿quién forma parte de la clase obrera desde el planteamiento, desde la perspectiva de Marx? Aquellos que se implican en la lucha contra el capital. Es más, nos podríamos preguntar, ¿formaban parte de la clase obrera Marx y Engels? Claro, si nos vamos al análisis sociológico, la respuesta tiene que ser contundente, no. Marx y Engels no formaban parte de la clase obrera. ¿Podemos decir que Marx y Engels no formaban parte del movimiento obrero? Evidentemente formaban parte del movimiento obrero. ¿Por qué? Porque se implican en la práctica política de lucha contra el capital. Es decir, es la práctica, es la intervención política la que define el sujeto. Yo creo que abordar así la cuestión del sujeto nos evita numerosos problemas. Nos evita numerosos problemas. ¿Por qué? Lo estamos viendo con el tema del feminismo y el debate que hemos tenido sobre quién puede formar parte del movimiento feminista, ¿no? Yo entiendo que desde esta perspectiva de entender el sujeto como una práctica, forma parte del feminismo todo aquel que se implica en la lucha contra el patriarcado, ¿no? Independientemente de su condición sexual, ¿no? Independientemente de su condición de género, ¿no? Nuevamente, por lo tanto, la cuestión de la práctica. Por lo tanto, para ir terminando,
¿Cuál es la propuesta final que articularía el discurso que quería someter a vuestra consideración en esta intervención? Pues que el problema ante el que nos encontramos, el problema que debemos ser capaces de situar bien, es que la diversidad, la diferencia, no debe ser leída desde una perspectiva negativa. En todo caso, lo que deberemos esforzarnos es por no leerla desde una perspectiva identitaria. Es la identidad la que convierte a la diferencia en un problema. No la diferencia por sí misma la que es un problema, sino la diferencia convertida en identidad la que se transforma en un problema. Y por lo tanto, de lo que se trata es de pasar de unas políticas idiotas a políticas coinotas. Desde unas políticas centradas en la especificidad a unas políticas basadas en lo común. Se me ocurre una metáfora visual que quizá nos pudiera ayudar a entender lo que quiero trasladaros. Y es acudiendo a los procesos estéticos que se producen en el entorno de la Revolución Rusa, o los momentos finales incluso de la Revolución Rusa. Yo considero que la Revolución Rusa queda aniquilada de manera definitiva con el ascenso de Stalin al poder, ¿no? Y es la diferencia entre el realismo socialista y la estética de vanguardia. Pareciera como que una cierta izquierda quiere volver a encontrar un sujeto reconocible en la estética del realismo socialista, ¿no? Ese obrero, esa koljosiana, al que podemos reconocer inmediatamente como sujeto revolucionario perteneciente a la clase obrera, a la clase trabajadora. Recordemos que el realismo socialista en realidad es el fruto de los momentos iniciales del estalinismo, que son momentos de clausura de la revolución. El estalinismo supone la muerte de la revolución. Frente a eso, la imagen que a mí me parece mucho más potente para entender la forma de sujeto que es preciso propugnar, yo me remitiría a esa imagen que seguro que todos y todas tenéis en el imaginario y que corresponde a la película de Eisenstein, El acorazado Patiomkin, ¿no? La célebre escena de las escaleras de Odessa, ¿no? En la que vemos a una multitud abigarrada, diferente, de hombres, de mujeres, de niños, de mayores, de jóvenes, de trabajadores, de diferentes extracciones sociales que acuden enfervorizados a dar la bienvenida al acontecimiento con mayúsculas, que viene representado por la llegada del acorazado al puerto de Odessa, y que podríamos entender como una especie de metáfora de la revolución, ¿no? Se da la bienvenida al acontecimiento revolucionario. Ese sujeto diverso, abigarrado, plural, mestizo, que aparece sobre esas escaleras, es un sujeto que luego va a ser perseguido por los guardias blancos del zarismo. Pero ese sujeto tan plural y tan múltiple, creo que responde mucho mejor a lo que debe ser nuestra pretensión política. Frente al koljosiano, frente al obrero manchado de grasa, creo que nuestra
nuestra imagen política debe alimentarse de esa multiplicidad, de esa pluralidad que se podía observar en las escaleras de Odesa. ¿Cómo construir ese sujeto plural? ¿Cómo construir ese sujeto mestizo? Evidentemente no tengo la respuesta, no tengo la respuesta para esa pregunta. Yo creo que es un empeño en el que estamos muchos, en el que estamos muchas, y que es un empeño que sobre todo depende de que seamos capaces de trascender nuestros estrechos espacios de militancia, nuestros estrechos espacios de interés, y sepamos implicarnos en una política de lo común, en una política de la apertura, en una política del encuentro. Muchas gracias. Muy bien, pues tenemos tiempo para discutir, plantearle cuestiones a Juanma, hacer observaciones, críticas, y mientras los vais pensando, voy a pedir en todo caso que ¿me echas una mano con el micrófono? Por si alguien quiere tomar la palabra, Jorge facilitará el micrófono. Bueno, yo mientras que... Ya hay una, perdón. Sí. Sí, bueno, una pregunta que quería hacerte muy concreta sobre el tema de la diferencia y de cómo observas la cuestión de la diferencia. Has dicho que deberíamos ver la diferencia como algo dado con lo que hay que trabajar. Lo que pasa es que observo aquí que hay un problema, y que es un problema que yo no sé si en ese sentido Marx nos es de tanta utilidad, y quizás a lo mejor puede que Hegel, o cierta aproximación a Hegel, sí. Estoy hablando, por ejemplo, del tema de, en concreto, es un tema además que preocupa aquí entre nosotros, que es el tema de las naciones o de los territorios y sus conflictos entre ellos. Por ejemplo, en la aproximación federal, que se ha hablado muchas veces. Hay una idea del federalismo que es muy distinta a otra, ¿no? Hay una idea del federalismo que es la idea de, bueno, tenemos entidades diferentes o naciones diferentes, vamos a intentar un acuerdo de negociación con ellos, ¿vale? Y en ese sentido luego funcionamos con un federalismo funcional, un federalismo en el cual, digamos, bueno, tenemos un reparto de competencias, etcétera, pero es un arreglo, no hay, digamos, la incorporación de un reconocimiento del otro. Eso me refería con lo de Hegel, ¿no? Entonces, bueno, ¿en qué sentido te parece que esta idea de diferencia podemos utilizarla, la que tú en concreto nos has descrito, podemos utilizarla para esta cuestión de los conflictos entre, bueno, naciones, pueblos, etcétera? Porque hablas de multitud, pero a veces también esa multitud en realidad se puede encarnar en, no sé si varias multitudes o varios pueblos o varias naciones, ¿no? Entonces, ¿cómo se lidia un poco con eso desde tu perspectiva y sin acudir a la idea de reconocimiento, que no es tanto la de Marx, insisto, quizás como a lo mejor los otros pensadores, quizá como Hegel incluso? Bueno, nueva pregunta para empezar, ¿no? ¿Cómo abordar la cuestión nacional, la cuestión del nacionalismo desde la perspectiva de la diferencia? Pues fíjate, yo creo que precisamente esta distinción entre lo idiota y lo koinota, lo idion y lo koinon, sería muy pertinente en el ámbito de lo nacional, ¿no? Porque hay un cierto nacionalismo que tiene esa pulsión idiota, ¿no? Esa pulsión de la identidad, que además se reafirma en la medida en que me contrapongo al otro y me manifiesto diferente del otro, ¿no? Esto, desgraciadamente, en nuestro país lo estamos viviendo de manera, yo diría, dramática en los últimos tiempos, sobre todo de manera sorprendente, porque históricamente no había sido así con la cuestión de Cataluña, ¿no? Cómo ha devenido el tema catalán, y en el que yo creo que estamos viendo cómo
esa perspectiva coinota que yo planteo, esa perspectiva de lo común, no está siendo en absoluto la que predomina, ni siquiera en los actores políticos de la izquierda, ¿no? Creo que hay una tensión, en el proceso de Cataluña, en el que sí que hay ciertos sectores, entiendo yo, y viéndolo desde fuera de Cataluña, que hay gente que viene de Barcelona y lo vive cada día y quizá nos pueda precisar más, ¿no? Pero yo creo que sí que hay un esfuerzo por ciertos sectores de hacer una visión de búsqueda de lo común, con otros sectores de fuera de Cataluña, del resto del país, del resto del Estado, y otros que se regocijan en esa identidad diferencial con respecto al resto del Estado, ¿no? Para mí, la perspectiva que hay que abordar es la perspectiva del encuentro, ¿eh? Para mí la perspectiva debe ser la perspectiva del encuentro. Fijaos que tampoco soy un buen conocedor del tema, pero creo recordar que una de las apuestas que hubo en estos procesos suramericanos de transformación fue la reivindicación de lo que llamaban la patria grande, ¿no? El intento de generar un concepto de una patria que fuera más allá de las patrias, ¿eh? Un Estado que fuera más allá de una nación que fuera más allá de la nación, ¿no? Yo creo que el proyecto de Unión Europea no ha ido en absoluto en una dirección de esas características, ¿eh? Que deberíamos desde nuestras posiciones alimentar una idea atractiva de Europa, de la misma manera que deberíamos alimentar una idea atractiva de España, ¿no? Aunque sea un concepto pues que por nuestra tradición política genera ciertos problemas. Fijaos, yo el otro día, pensando en cómo se están desarrollando los acontecimientos, y bueno, lo lanzo aquí, pensaba si no sería interesante que desde estos sectores, desde estas posiciones políticas que yo creo que compartimos aquí, no generáramos un colectivo que se denominara algo así como España en marcha, haciendo honor a ese poema maravilloso, ¿de quién es el poema España en marcha? De Gabriel Celaya, ¿no? Es de Gabriel Celaya, España en marcha, me parece. Que yo siempre he pensado que debía ser un himno de la izquierda, España en marcha, ¿no? ¿En qué sentido? Bueno, en el momento en el que desde una perspectiva muy idiota, hay gente que se ha apropiado de ese concepto de España con una virulencia, una brutalidad impensable hace unos años, quizá deberíamos ser capaces de mostrar que existe una España plural, pero que también es capaz de articularse, ¿no? En ese sentido, yo creo que deberían ir nuestras propuestas en el ámbito de lo nacional, que ha sido siempre uno de los caballos de batalla que no hemos sabido resolver, pero que precisamente desde esa perspectiva de la diferencia yo creo que podría conseguir un encaje diferente al que hemos hecho hasta ahora. Y sé que no te he respondido a gran cosa. Sí. Bueno, muchas gracias por la intervención que has hecho. Me parece muy interesante en algunos puntos. Voy a señalar un par de cosas y luego te hago una pregunta que supongo que es más de orden práctico, pero que me parece que a lo mejor quizá pueda aclarar algunos posicionamientos que se traslucen desde tu discurso y que a mí me generan cierta confusión. Bueno, en principio... Empiezo por el principio, que ya verás que es un poco lo mismo que el final. Me ha sorprendido mucho cuando has dicho que es una cuestión banal el debate en torno a la cuestión terminológica, si pueblo, multitud, clase. Creo que desde mi punto de vista es radicalmente, es fundamental, porque precisamente una de las cuestiones de aquellos que nos sentimos cómodos, como es nuestro caso, tanto el tuyo como el mío, con el término multitud, es precisamente porque la multitud reconoce las diferencias, mientras que términos como el de pueblo pues parecen más bien acogotarla y someterla a las dinámicas identitarias. Por lo tanto,
aunque nada más que sea como apunte, creo, así inicialmente la crítica me ha sorprendido que lo consideres banal, ¿no? Después, respecto de la cuestión de estas dos políticas de la diferencia, digamos, ¿no? Una política idiota y una política que pudiera cambiarlo todo. Bueno, un par de cuestiones, ¿no? Intento ser bastante rápido, ¿no? Quisiera añadir, por ejemplo, un ejemplo muy concreto, como es que tiene que ver también con la cuestión que tú has marcado del feminismo, o que tiene que ver con la cuestión precisamente de lo que puede ser el sujeto trabajador o las clases desposeídas, que es el caso, ¿no? La anécdota que yo creo que es muy reveladora. Cuando se forman los Panteras Negras, en la primera reunión de los Panteras Negras, entre ellos el ministro de Defensa resulta que es asiático-americano, no es negro, ¿no? Entonces el tipo dice, oye, ¿cómo que me estáis diciendo que me vais a hacer a mí, Aoki, ¿no?, que se llamaba, dice que me vais a hacer a mí ministro de Defensa de los Panteras Negras? Nadie se ha dado cuenta de que yo no soy negro, ¿no? Y Huey Newton, muy inteligente y muy lúcido, le dice, en la medida en que tú luchas por la liberación y emancipación de los negros, tú para mí eres negro, ¿no? Creo que esto es una anécdota que muestra bastante bien este tipo de cuestiones, ¿no? Una cuestión que me gustaría que comentases y es, bueno, muy bien, Marx. Puedo estar de acuerdo en lo que planteas, en el programa de Gotha, etcétera, y esta idea que tiene el comunismo como espacio de diferentes. En la práctica, por lo que sabemos, él más bien lleva adelante políticas idiotas, en la medida en que no solo ataca de manera furibunda a los vacunistas y a tantas otras posibles secciones de organización del proletariado, y que por lo tanto, y que intenta imponer su punto de vista en la práctica de manera bastante virulenta, por decirlo así. Entonces me gustaría que esto lo comentases. Pero la pregunta a la que yo voy más importante es que es más un temor, más que una pregunta, es un temor. Yo te lo expongo por si quieres aclarar algo. Sabemos, porque en la izquierda ha sucedido desde hace muchos años, que los llamamientos a la unidad de la izquierda no escondían sino básicamente proyectos de hegemonía de ciertos sectores de la izquierda sobre todo el resto de los sectores. Y así se ha visto en la práctica. Mi miedo es en qué medida tu reivindicación del común puede diferenciarse de esos, digamos, de esos proyectos de hegemonía de ciertos sectores de la izquierda. Es decir, en qué medida la convocatoria a una política del común en la que yo estoy totalmente de acuerdo, siempre y cuando seamos capaces de diferenciarla de esta obsesión propia de la izquierda por una unidad que en último término es establecimiento de una identidad. ¿Contesto? Sí, vale. Bueno, pues muy sintéticamente a las tres cuestiones que me has planteado. Claro, yo he dicho que me parecía banal porque yo creo que en ámbitos del populismo, del discurso populista, cuando se utiliza el concepto de pueblo, también hay una reivindicación, un reconocimiento de la diferencia. Y lo que yo me he encontrado muchas veces que con gente que viene de esos ámbitos del populismo utilizan la palabra multitud, se te ponen ya inmediatamente de uñas y claro, luego analizas lo que estamos intentando decir y estamos diciendo cosas muy parecidas, ¿no? Entonces lo que quiero decir, y yo se lo he dicho muchas veces, pues, por ejemplo, a Carlos Fernández Liria, ¿no? Me va a pegar contigo por utilizar un concepto u otros y luego vamos a estar en la misma barricada porque estamos defendiendo más o menos cuestiones semejantes, ¿no? Desde posiciones, en ese sentido decía que muchas veces pues existen esos a prioris, por ejemplo, ya sabemos que hay mucha gente que a Negri no lo traba, ¿no? Entonces, pues claro, pero yo creo que hay que atender a lo que son las propuestas, a lo que son los proyectos, y independientemente de con qué conceptos tú articules esos proyectos, ¿no? Entonces,
Por eso creo que no es lo más importante, quizá no tanto como banal, pero no inmediatamente descalificar a alguien por la utilización de un determinado concepto, ¿vale? Tienes razón en lo que dices de Marx, pero te haría una matización. Marx evidentemente es de una virulencia brutal, pero yo añadiría en lo teórico. Luego en lo práctico, él siempre es muy atento a una política de alianzas amplia. Cuando hay momentos de lucha política, él siempre insiste en que hay que ser lo más abiertos posible, ¿no? Y, por ejemplo, es mérito de Marx que en los estatutos de la AIT no figure la obligación de ser ateo para formar parte de la AIT. ¿No? Dice, hombre, no nos vamos a quitar la posible alianza de gente creyente que quiera estar con nosotros aquí, ¿no? Entonces, yo creo que en las cuestiones teóricas Marx era tremendamente virulento y a veces exageradamente virulento, y quizá con tendencia idiota, como tú dices, ¿no? Pero luego, en la práctica política, yo creo que tenía una perspectiva matizada, diferente. Y finalmente, con lo que dices de los proyectos de hegemonía, no me mires tan mal. Yo lo estoy planteando porque yo parto de la idea de que lo que tenemos no nos vale, organizativamente. A pesar de que yo siga militando donde sigo militando y tal, entiendo que lo que tenemos no nos vale y que lo que se trata es de que uno de los problemas fundamentales que entiendo que tenemos en la izquierda en estos momentos es el tema de la organización. ¿Cómo nos organizamos? La forma de partido ya no nos vale, está obsoleta desde mi punto de vista, a pesar de que milite en 2 partidos, pero no sabemos todavía cómo articular la organización. Pero lo que sí tengo claro es que esta política de lo común parte de abajo, parte de muy abajo, parte de nosotros y nosotras. No es una estrategia de organizaciones ya constituidas para hegemonizar nada, es una tabla rasa desde la que partimos para construir algo nuevo. Espero que eso te sirva. Hola, buenas tardes. Te he entendido decir que el problema no radica en la diferencia, sino en la identidad. También me ha gustado mucho cuando has hablado de que existe la identidad obrerista como otro problema. Yo te añadiría que a veces también existe la identidad multitudinarista. Desgraciadamente, hay una tendencia natural en el ser humano a convertir la identidad en dogma y el dogma en religión, lo cual es un problema. Bien, dicho esto, estoy muy de acuerdo con la postura que planteas de que el problema está en la identidad y no en la diferencia, y también estoy muy de acuerdo en lo que has nombrado de Marx, de que lo básico está en la praxis. Entonces yo te voy a pedir praxis. Dime un par de ejemplos de donde la diferencia se nos convierte en idiota y 2 ejemplos donde la diferencia se nos convierte coinota. Y hablo de ejemplos concretos y prácticos. Y te voy a poner un ejemplo muy concreto y ya si quieres ese lo valoras tú o no. Asamblea feminista no mixta. Tú me quieres meter en problemas, ¿no? Ya veo que me quieres mucho, Alfonso. Bueno, pues un ejemplo de proceso coinota lo tenemos muy cerca, independientemente de cómo luego haya desarrollado Zaragoza en Común. Creo que Zaragoza en Común fue un ejemplo de cómo desde la diversidad se construyó algo, y desde una diversidad muy, muy diversa, y recordemos todos cómo fue el proceso, lo complicado que fue y qué correos nos cruzábamos y qué barbaridades decíamos, y al final llegamos a un cierto puerto que luego ha evolucionado como haya evolucionado, ¿no? Pero yo creo que eso es un ejemplo de un proceso de encuentro muy interesante. Bueno, yo creo que ejemplos de posiciones de identidades idiotas los tenemos en muchos lugares, desde aquel que reivindica como única lucha legítima la de la clase obrera, hasta posiciones del feminismo pues excluyentes. Pues sí, eso es lo que debemos detectar, eso es lo que debemos detectar, con lo que debemos trabajar. Yo no diría denunciar, sino simplemente trabajar, porque en el fondo de mi intervención está, lo habréis adivinado muchos, el libro de Bernabé de la trampa de la diversidad, ¿no?
Claro, pero yo creo que en ese libro hay cosas que tienen un cierto interés. Mayormente no estoy de acuerdo con el libro, porque además creo que hace un análisis histórico muy incorrecto, ¿no? Habla de un tiempo pasado en el que es el verso de Manrique, ¿no? Que el tiempo pasado, cualquier tiempo pasado fue mejor, ¿no? Hubo un tiempo en el que el movimiento obrero era mayoritario y los sindicatos, y claro, te vas a esas fechas, miras el nivel de afiliación que había en Francia y no pasaba del 15%, con lo cual dices, hombre, pues tampoco eran unos tiempos tan maravillosos y bueno, pues entonces yo creo que el análisis no es excesivamente correcto, pero abre una reflexión que a mí me parece importante e interesante. Y por lo tanto, a mí lo que me parece es que con ese tipo de posiciones de lo que trata es de dialogar para hacer ver cómo la defensa de las posiciones del obrerismo, del feminismo, no deben ser entendidas como contradictorias con la implicación en otras luchas y la construcción de un sujeto mucho más amplio. Es que es evidente que si no vamos en esa dirección, políticamente no tenemos ningún futuro, además, ¿no? Gracias. Bueno, Juan Manuel, ha sido una charla muy interesante, muy sugerente en muchos aspectos. Me ha gustado especialmente esta idea de una antropología de la diferencia en Marx. Sin embargo, ya sabes que nos gusta discutir y te voy a hacer tres o cuatro observaciones, ¿no?, de carácter crítico. La primera es que la explosión de mayo del 68 genera las posibilidades de un sujeto ampliado, pero me da la sensación de que nos encontramos en un momento de, por decirlo así, dispersión centrífuga de todos aquellos elementos que aparecieron en ese momento, ¿no? Feminismo separado del ecologismo separado del pensamiento postcolonial, etcétera. Nos encontramos en esa tendencia de fuga de las diversas opciones que en aquel momento parecían poderse articular más fácilmente que no ahora. Y eso ya pone un primer obstáculo a la búsqueda de lo común, incluso desde una perspectiva de izquierda radical. En segundo lugar, tal vez me agarro, digamos, a un elemento menor, ¿no? Dices, buscar la diferencia ha sido nuestra práctica política habitual. No lo tengo yo tan claro, porque la Realpolitik ha consistido en otra cosa. Ha consistido en buscar la homogeneidad, la uniformidad, la asimilación, ¿no? Un contenedor nacional, una frontera, una moneda, una lengua, ¿sí? O sea que no siempre ha sido así, ni siquiera desde la izquierda progresista, la búsqueda de la diferencia por la diferencia, sino más bien el repliegue en términos nacionales, etcétera, ¿no? En tercer lugar, es muy sugerente esto de que hay una posmodernidad alternativa que nace de Spinoza y de Marx, pero cuando la especificas dices, esta posmodernidad busca entender la diferencia como un dato. Mi pregunta es, vaya, parece que se naturaliza la diferencia. ¿Y no ha sido la izquierda radical la que tradicionalmente ha criticado la naturalización? Es decir, ¿qué hay más allá de esta postura que pueda ligarla precisamente con la ideología de fondo que pienso que compartimos, ¿no? Porque, claro, no se construye el dato. No son los sujetos construidos por dinámicas de poder, económicas, sociales, los que acaban de alguna manera cristalizando en algo que puede ser entendido como un dato. Y por último, para no alargarme, te planteo, ¿no ves una cierta incongruencia entre defender que una multitud se conforme en lo común? Porque ciertamente, claro, la imagen que has puesto de las escaleras de Odessa, del acorazado Potemkin,
Claro, en ese momento la multitud, podemos decir, en alegre zarabanda, ¿no?, va al encuentro da la bienvenida al acontecimiento, como has dicho. Pero, ¿qué es lo que ocurre cuando ese momento de fervor se apaga? Cuando se apagan las luces y cae el confeti, y se debe construir lo común. No aparecerán de una manera casi inevitable las diferencias, las facciones, dice Hume, ¿no?, basta que 3 personas se encuentren en la calle para que enseguida aparezcan diferencias de opinión. Es decir, me da la impresión de que lo común puede ser entendido como una aspiración, como un horizonte normativo, pero tal vez no como un pavimento fácilmente recorrible para conseguir lo que parece algo deseable en todo caso. Gracias. Sí, efectivamente, empiezo por el final porque estoy completamente de acuerdo contigo. Cuando hablo de común, hablo siempre como proyecto, ¿eh? El común no es algo dado, ¿eh? En enero sacaré un libro que se titula Deseo de multitud, en el que precisamente hablo de estas cuestiones, ¿no? Lo común como proyecto hacia lo que se debe tender, no como dato ya existente, como aquello que nos une ya de por sí, ¿no? Yo entiendo que común y multitud son conceptos que se retroalimentan, que se retroalimentan. En la medida en que somos capaces de ampliar el espectro de lo común, somos capaces de ampliar la multitud. En la medida en que somos capaces de determinar, por ejemplo, un programa más amplio, el sujeto que cobijará ese programa político será más amplio, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo común no es algo previo, sino que es algo que está por delante, que está por delante. Con el tema de la búsqueda de la diferencia, yo me refería me refería específicamente a la cuestión de la izquierda, y cómo yo creo que sí, en nuestra tradición política, en nuestra relación entre instituciones, entre partidos, siempre ha primado el momento de la discrepancia y de la diferencia. Los momentos de encuentro, de búsqueda de lo común, han sido muy excepcionales, y fundamentalmente en situaciones pues de crisis profunda, ¿no? Pero lo habitual ha sido pues el privilegio del matiz, el privilegio del matiz. Creo que nuestra transición con la explosión de partidos en la izquierda, lo hablábamos no sé si anoche en la cena o cuando, como bueno, pues había una multiplicidad de organizaciones de la izquierda a las que en ocasiones manifestaban su discrepancia en cuestiones de un matiz extremo. Esta anécdota la he contado en alguna ocasión, ¿no? Yo tengo un amigo que era militante de unificación comunista y me contaba cómo habían intentado un proceso de unificación con no sé qué otra organización, y al final no se pusieron de acuerdo porque ellos se definían MLPMTT, es decir, marxistas-leninistas, pensamiento Mao Zedong, y los otros se definían MLPMDTT, es decir, marxistas-leninistas, pensamiento de Mao Zedong. Y entonces ellos les decían, eso es culto a la personalidad, ese D es culto a la personalidad, y no se unificaron. A eso es a lo que me refiero, ¿no? A que muchas veces, en vez de mirar que tenemos un 90% de coincidencia programática, nos vamos al 0,1% de discrepancia en algunas cuestiones. Eso es a lo que me quería referir, ¿no? Y la cuestión del archipiélago, bueno, he apuntado archipiélago para entender lo que me querías decir. La cuestión de que estamos en un momento en el que esas nuevas contradicciones que aparecen en el entorno de mayo del 68 pues están en un proceso de divergencia, pues no me gustaría darte una respuesta apresurada, ¿no?, a eso, porque no acabo de tenerlo tan claro. Yo creo que sí que hay ciertos discursos que apuntan en esa dirección, pero también creo que hay
la posibilidad de reconvertir el proceso y generar nuevas estrategias de encuentro, ¿no? Y en ese sentido creo que la potencia que demostró el feminismo el 8 de marzo en las calles de toda España le debería impulsar a ser el instrumento fundamental para lanzar esa... Yo creo que en estos momentos en nuestro país, desaparecidos los sindicatos, el proceso de declive que está, las organizaciones políticas que surgen del entorno del 15M, el movimiento social que mayor legitimidad tiene para impulsar un proceso social amplio es el feminismo, y lo que habría que intentar es reclamar la suficiente inteligencia en ese ámbito para que haya conciencia de la responsabilidad histórica y de cómo desde ahí se puede intentar lanzar un proceso que revierta esas tendencias que tú apuntas, ¿no? Y con respecto a la cuestión de la diferencia, hay un elemento, y con esto y muy rápidamente termino, más utiliza un concepto que es el de individuo social. Es decir, frente al individuo liberal, ese individuo que él caracteriza como robinsonadas, dice que además es un individuo, pues si algo es el sujeto, si algo somos los individuos, es relacionales, o sea, vivimos en la constante relación, incluso nuestra gestación se produce en la relación con otro cuerpo, dentro de otro cuerpo, y cuando salimos de ese cuerpo, lejos de quedarnos sin relaciones, multiplicamos las relaciones, y cualquier gesto que hagamos, incluso en la soledad de nuestro despacho trabajando en el ordenador, no es un gesto en soledad, porque ese ordenador tiene un origen, estamos utilizando una energía, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, estamos constantemente en relación, somos seres relacionales, y yo creo que eso más lo perfila de manera muy interesante a través del concepto de individuo social, ¿no? Entonces, yo creo que cuando hablo yo de la diferencia, me refiero a que las relaciones que se establecen entre los individuos, no hay dos individuos con relaciones sociales semejantes, ¿eh? Y por lo tanto desde ahí podemos hablar de la diferencia de los individuos, y desde esa diferencia plantear un proceso de construcción. Por eso entiendo que en Marx hay una antropología de la diferencia, ¿vale? Bueno, yo había pedido la palabra... bueno, perdón. Sí. Muchas gracias, Juanma, por tu ponencia. Es un gusto escucharte. Yo solamente un apunte muy rápido con la cuestión que se acaba de señalar en relación a los espacios propios de mujeres, ¿no? Tú acabas de decir algo acerca de la potencia justamente del 8M, del movimiento feminista. Me gustaría preguntar en general, no sé si solo a ti también, ya no está, vaya. Sí. Bueno, si pensáis que sería posible esa potencia sin todo un proceso histórico de autoorganización autónoma propio de las mujeres, es decir, sin los espacios propios de mujeres. Y en este sentido, como yo estoy convencida de que no es posible esa potencia sin haber construido previo una autonomía de las mujeres con respecto a cierto poder, una autonomía de las mujeres con respecto a los hombres, que ha permitido poder dar nombre a cosas que antes no tenían nombre, ¿verdad? Y hacer un trabajo de autoconciencia, la famosa autoconciencia, ¿verdad? Poder nombrar cuando no tenías las palabras de lo que te estaba sucediendo. Entonces, si no podemos pensar la potencia sin la construcción de esos espacios de autonomía, pienso también en el movimiento negro, pero pienso también en las empleadas domésticas que necesitan reunirse entre sí, ¿verdad?, para poder empezar a nombrar lo que les ocurre. Entonces, si no tendríamos que pensar, aun estando de acuerdo completamente con la cuestión de la diferencia que estás planteando, pero si no tendríamos que pensar que hay como cierto momento identitario que quizá no tiene que cerrarse en una identidad rígida, pero que hay que pasar por algo de eso, ¿no? Y que tenemos que respetar también eso. No sé, yo he estado en procesos con Pepe, ¿verdad?, que hablábamos ayer de acompañamiento a personas sin papeles, migrantes, luchas contra las fronteras, todo esto. Teníamos el debate permanentemente de cuál es como nuestro lugar como personas blancas, ¿verdad?, en esa lucha. No sé si estoy tan de acuerdo con que el hecho de luchar ya con las fronteras nos convierte directamente en migrantes. No lo sé. Tendría que pensarlo. Porque además me parece que tenemos que pensar en términos de protagonismos
somos, ¿no? Creo que el feminismo tiene protagonistas, que son las mujeres y los sujetos no normativos, es decir, quienes están como viviendo en carne y hueso también la violencia que supone las normas de género, y creo que las luchas contra las fronteras tienen también protagonistas, ¿verdad? Que son las personas que se ven obligadas o que en algún momento deciden migrar, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos con esta cuestión de esos momentos identitarios, partiendo de que es necesaria esa política de la diferencia que estás comentando? Esto por una parte. Por otra parte, otra cosita, también muy de acuerdo con todo el rescate de la lectura de la posmodernidad que has hecho, totalmente de acuerdo. El desafío es pensar la diferencia, ¿verdad? Esa ontología de la diferencia en Deleuze. Sin embargo, y esto es una pregunta que me hago a mí misma también, ¿dónde situarías o dónde quedaría la negatividad? Es decir, una realidad o un sujeto, por ejemplo, que no está dado por sí mismo como positividad, sino que se hace justamente en función de lo que no es decir, que está atravesado por lo otro, y que aquí aparece, por supuesto, el problema de la alteridad. Y si este problema de la alteridad, pienso en Judith Butler, por ejemplo, ¿no? Que ya está como un poco más en esta lectura hegeliana también, aún dentro de la posmodernidad. Entonces, si este problema de la alteridad modifica en algún sentido la política del encuentro que has dicho, porque entiendo que el encuentro es un encuentro entre diferencias que están dadas ya ahí de manera positiva, ¿verdad? Esta cuestión también de Spinoza, que a la sustancia no le falta nada. Entonces, digamos que ahí está la diferencia, ¿no? De manera positiva. Pero entonces, si pensamos que está el problema de la alteridad, ahí en medio también, o lo tenemos que pensar de algún modo por esta construcción también subjetiva a partir de lo que no somos, entonces no aparece ahí una política más en términos de construcción, quizá, es decir, no estamos dados completamente, sino que tenemos que construirnos junto a otros a partir de negociaciones, como decíamos ayer también, y también esa política del reconocimiento, o sea, que hay algo de las condiciones del reconocimiento que necesitamos para poder ser. Bueno, ahí, como digo, es un problema que yo también estoy como dándole vueltas. Entonces, bueno, esas dos cositas. Sí, muy brevemente. En lo segundo estoy básicamente de acuerdo con lo que planteas, ¿no? He ido más a la cuestión de la construcción de subjetividad colectiva, pero también entiendo, partiendo de Ibáñez, que se trata también de construir la subjetividad individual, que el proceso de lucha que he indicado que hay que llevar en el seno de las sociedades contemporáneas de construcción de subjetividad es también un proceso de construcción de subjetividades individuales, es decir, de construcción de sí, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y con respecto a la primera cuestión que planteabas, estando de acuerdo, haría una pregunta añadida a las que tú haces. Estoy de acuerdo con el tema del protagonismo, pero ¿no deberíamos también ser capaces de superar la cuestión del protagonismo en una lucha política? Quiero decir, lo entiendo, pero a mí se me hace problemático el que un debate sobre protagonismo puede servir de retardo en un proceso político. Entonces, entendiendo lo que dices, yo creo que también deberíamos intentar superar las dinámicas de protagonismo, ¿no? Una vez que consigamos la visibilidad, la participación, una vez que se haya normalizado, en el buen sentido del término, la cuestión, ¿no? No sé si querías... Entonces quizá tendremos que pensar como en diferentes momentos, ¿no? Como por eso decía, entonces hay un momento como quizá identitario que no cierra en una identidad, pero que hay algo de eso que tenemos que afirmar para poder construir la lucha política, ¿no? Porque si no, no sé muy bien cómo podría ser. De acuerdo. Bueno, pues yo no me resisto, yo lo siento, pero como soy el moderador tengo el poder. No se modera. No me puedo resistir a decir lo que quería decir, y más aún después de lo que os he escuchado decir a los demás, ¿no? Bueno, de entrada ha quedado muy clara en tu exposición cómo esos dos ejes fundamentales desde los que articulas digamos, esa construcción del sujeto político es la diferencia, por un lado, y la praxis, por otro. Y ha quedado también muy claro tu rechazo rotundo y ferviente a la identidad.
Las palabras no tienen dueño y por lo tanto las connotaciones y los armónicos que despiertan las palabras pues son irreductiblemente subjetivos. A mí no es una palabra que me perturbe demasiado, pero debe serlo cuando, por ejemplo, alguien que se tomó tanto tiempo para pensar estas cuestiones, como Paul Ricoeur, llegó a la conclusión en su Homme Communauté que valdría la pena abandonar la identidad por lo que subyace detrás del idem latino, de esa especie de identidad recursiva, cerrada y opaca que no admite modificación, y abrirse a ese otro concepto que también nos brinda el latín, que es el de la ipseidad, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, pues hablemos de ipseidad, si nos molesta tanto la palabra identidad. Y a ese respecto, y enlazando también con Ricoeur y su, digamos, tratamiento de la cuestión de la identidad narrativa, me parece que podría ser interesante llamar la atención sobre la necesidad justamente de, para crear ese sujeto político, ser capaz de otorgarnos, de darnos a nosotros mismos unas ciertas narrativas comunes y compartidas en las que todos pudiéramos, digamos, sentirnos protagonistas incluidos, ¿no? Me llama la atención esto y lo conecto con lo que decía ayer José Luis Rodríguez a propósito de la literatura, porque él citaba el caso de Marx, y como decía Marx, que han hecho más por despertar la conciencia social algunas novelas de Dickens que muchos tratados de filosofía política, y lo mismo decía, por cierto, Rorty con respecto a la sensibilidad en relación a los derechos de los afroamericanos, ¿no? La Caballera del Tío Tom hizo mucho más que cualquier declaración universal de los derechos humanos. Entonces, a ese respecto es interesante porque, claro, nos abre a una dimensión que quizá no Marx, pero sí el marxismo ha opacado, esa idea de ver el arte, ver los imaginarios como fruto simplemente de un resultado mecánico a partir de esa infraestructura. A lo mejor al contrario, a lo mejor tendríamos que empezar a valorar algo más la potencia de esos imaginarios, siquiera sea porque, como recordad aquella famosa frase de Margaret Thatcher, en el fondo la economía es el método, el objetivo fundamental es cambiar el alma, y en ese cambio del alma seguramente los cambios de los imaginarios son fundamentales, y a su vez en ese sujeto antagonista ser capaz de elaborar imaginarios comunes, compartidos y más amplios pueden resultar de cierto interés. Y a este respecto, es nada más que una anécdota, pero quizá estas anécdotas me eximen de más argumentación. Os traería a colación el famoso ejemplo que da Zygmunt Bauman, creo que es un libro sobre la identidad precisamente, donde él cuenta el dilema moral que enfrentó cuando una universidad suiza, si no recuerdo mal, le otorgó un doctorado honoris causa, pero le pidió que a la entrada, para recibir el doctorado honoris causa, tenía que hacer sonar el himno de su país. Entonces Bauman, que como sabéis era polaco de origen y tuvo que huir de Polonia expulsado precisamente por el régimen comunista, se afincó durante buena parte de su vida en Gran Bretaña y se sintió realmente dividido y se sintió atravesado por una especie como de dilema imposible, ¿no? ¿Qué himno ha de sonar cuando yo entre a recibir ese doctorado honoris causa? ¿El himno de Polonia, del cual me siento parte pero que me expulsó? ¿El himno del Reino Unido, que me acogió aunque yo no soy británico? Y entonces su mujer le dijo: ¿y por qué no haces sonar el himno, la Quinta Sinfonía de Beethoven? No, el himno de la alegría de Beethoven, que precisamente, por cierto, es el himno de la Unión Europea. De repente lo vio claro, es decir, fue capaz, en este caso su mujer, de encontrar una narrativa inclusiva que pudiera resolver esa especie como de dilema sin negar ninguna de las dos partes, porque al fin y al cabo ese himno era el himno de Europa y por tanto del Reino Unido y de Polonia, ¿no? Entonces me parece que es interesante porque no solamente por la dimensión que tiene el arte en ese sentido de unificación, que a mí me parece que es una idea que podría también digamos subrayarse, sino justamente porque siempre hay un relato que permite integrar esas diferencias de las que partimos y que no queremos además negar. Y la última cuestión que querría deciros, compartir con vosotros, tiene que ver con habéis citado varias veces la famosa escena del acorazado Potemkin, pero si os acordáis, en esa escena uno puede ver la película sin sentirse particularmente implicado por el aspecto ideológico que defiende, pero hay un momento justo en esa escena en la que un carrito de bebé empieza a caer,
y el bebé está a punto de estrellarse y vemos a la madre ansiosa porque en esa multitud nadie es capaz de atender las necesidades de ese crío que está a punto de estrellarse contra el suelo. Y claro, a mí tomando como referencia la película, pero por ese lado en particular, yo lo que me preguntaría es si lo que puede haber de común, si ese, digamos, horizonte coinota que tú defenderías, no tendría que ver más con lo que nos une que con aquello que nos falta. Y lo que nos falta fundamentalmente es eso que Adorno llamaba el sujeto de la vida dañada, en Mínima Moralia, ¿no? Es decir, no sabemos qué nos gustará a todos. Aquí somos muy diferentes y seguro que a todos nos gustan y nos placen lecturas, autores, autoras, programas estéticos diferentes. Pero estoy convencido de que el daño, el dolor, el miedo a la pérdida de los seres queridos, en definitiva, el miedo a la muerte, seguramente que es un punto de anclaje que nos une más que lo que nos separa. Por eso a mí me parece, y ayer no sé si fui suficientemente insistente con eso, que el feminismo está apuntando a un territorio fundamental, porque está apuntando justamente a esa dimensión tan básica y tan de raíz, que es el cuerpo y sus necesidades, como un punto de encuentro donde todos, en el fondo, podríamos quizá reconocernos. A lo mejor justamente nos podríamos reconocer en eso, en sujetos potencialmente dañados, algunos más que otros, pero todos potencialmente dañados. En fin, como ves, no es ni siquiera una pregunta, pero sí que es un comentario al que no hubiera sido posible hacer y por eso te lo agradezco sin haberte escuchado tu convención. Pues completamente de acuerdo. En lo que quieres terminar rápido, así que no lo voy a... No, es verdad, estoy de acuerdo con lo que has dicho. Bueno, os proponemos una cosa. Como el otro día, yo creo que si tenemos fuerzas suficientes para continuar sería estupendo. Que hiciéramos un receso para ir al baño y enlazáramos directamente con las sesiones, que además deberían haber empezado a las 6 de la tarde. ¿De acuerdo? Así que muchísimas gracias.